Llegó el momento de hablar de un concepto que está revolucionando la industria, Open Insurance. La apertura de datos, la transparencia, está redefiniendo la relación entre cliente y aseguradora. Para esto invito a su moderadora, Alejandra García Jaime, Affinity Sales de Marsh. Gracias, Care. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en esta quinta edición de nuestro México InsurTech Summit. Y a mí me toca moderar un panel bien interesante con diferentes actores pues de la industria aseguradora. Así que voy a pedir que Ilana, Susana, Roberto y Ulises me acompañen en el estrado para presentarlos y arrancar con nuestra conversación sobre Open Insurance. Gracias. Bueno, mientras que se va sumando equipo en el foro, déjenme presentarles a nuestros speakers. Por un lado, y empezando con las damas, tenemos a Ilana Levy, que es subdirectora de propuesta de valor en Santander. Bienvenida, Ilana. Muchas gracias. También tenemos a Susana Ruiz, quien es founder y CEO de IC Technologies. Después tenemos a uno de nuestros sponsors presented by de este México InsurTech Summit, representando a Nuvarium. Tenemos a Roberto Ramos. Bienvenido, Roberto. Y last but not least, con representación de aseguradoras, representando a la parte tecnológica de Prudential, tenemos a Ulises Espinosa. Muy bien. Bueno, pues cuando arrancamos la definición del panel, una de las cosas que queremos traer a la mesa es cómo hoy estamos entendiendo el tema de Open Insurance a nivel México. Cómo esta idea que arrancó ya hace varios años y siguiendo pasos de lo que en su momento fue el Open Bank en Europa, en Asia y en otras regiones del mundo, cómo hoy se traslada a la realidad mexicana. Y es que el Open Insurance de repente suena pues a una conversación medio teórica, pero en el día a día representa transparencia, representa confianza en la información que estamos consumiendo para generar nuevos productos, para hacer una experiencia de valor y mucho más simple y eficiente para nuestros usuarios. Y por supuesto, una lista infinita de retos que como empresas a nivel aseguradora, banca, tecnología y todos los habilitadores que hoy hacen parte del ecosistema asegurador tienen que trabajar día con día para hacer la realidad. Así que el día de hoy queremos compartir con ustedes a través de la experiencia de estos 4 panelistas qué es en el día a día el Open Insurance para las empresas y para el usuario final. Tenemos representantes no solamente desde la parte tecnológica, sino también desde la parte usuaria para tener pues esta conversación mucho más de cómo lo viven cada una pues de sus equipos, ¿vale? Así que vamos a arrancar con la primera pregunta y la voy a llevar primero al equipo de tecnología. Y si quieres, Roberto, arrancamos contigo. Hablando de cómo hoy empresas como Nuvarium y como IC Technologies pueden ayudar a que realmente se pueda aprovechar la tecnología, la data y cómo conectar pues, este ecosistema entre empresas para generar una mejor experiencia. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Bueno, yo creo que, y no nada más hablando de las startups tecnológicas, sino también desde el punto de vista de las InsurTech y cómo estas pueden ayudar a las empresas ya un poco más históricas. Siempre han existido retos muy, muy interesantes que se mantienen, que tienen que ver, por ejemplo, con temas de interoperabilidad, con temas de calidad de los datos, porque históricamente las aseguradoras tienen datos muy valiosos, muy, muy valiosos y una cantidad de datos gigantesca. Pero pues la realidad es que también esos datos viven dispersos en sistemas legados, viven en diferentes formatos, viven en muchos casos en sistemas cerrados, con los cuales es difícil comunicarse, y eso dificulta de repente el poder
utilizar toda esa vasta información. Y ahí es donde las startups, empresas tecnológicas e inclusive las InsurTech ayudan o pueden ayudar a aprovechar esta información. Y yo te hablaría de dos maneras en las que se pueden atacar estas situaciones, ¿no? Una es con tecnología relacionada con las interconexiones, pero de manera inteligente, lo que son los APIs, lo que son modelos de normalización, lo que son validación de la información, validación de la identidad, como lo que hacemos nosotros. Y otra tiene que ver con agilidad, tiene que ver con prototipado rápido, ¿no? Con experimentación, que eso a veces cuando estás hablando de empresas ya muy grandes, muy establecidas, pues se vuelve complicado. Y lo interesante de todo esto es que puedas agilizarlo, porque no, al final no solo es, pues ya logré obtener los datos, ¿no? Sino es también un poco, ¿qué voy a hacer con estos datos? ¿Qué valor voy a generar con estos datos? ¿Y cómo voy a utilizarlos para ganarme la confianza del cliente, que es al final lo que todos queremos, ¿no? Gracias, gracias Roberto. Y me gustaría pasarle el micrófono a Ulises para cómo vives desde el lado de tecnología de una empresa como Prudential este justo valor de encontrar la forma ágil de aprovechar los datos, de conectar los sistemas que soportan tu actividad diaria. Pues mira, lo acaba de comentar Roberto, una palabra mágica que a veces a las personas de sistemas nos genera escalofríos. Nuestros famosos dinosaurios que tenemos en las compañías, estos legados, que finalmente tenemos que empezar a modernizar. Finalmente, en este ecosistema que estamos creando hoy con las InsurTechs, pues tenemos que empezar a conectarnos, empezar a transferir información. Y uno de los primeros retos básicamente es cómo de alguna manera empiezo a cambiar la arquitectura de la organización, la arquitectura de las plataformas, la arquitectura a través de la cual compartimos información de manera segura. Y uno de los primeros retos es empezar a entender el concepto de la nube. Es cómo aprovechando la nube, que afortunadamente ustedes nacieron en esa época de la nube, ¿sí? Para ustedes hay cosas que son del sentido común, pero para organizaciones que tenemos delegados, básicamente cómo empiezo a construir esta capa de servicios que me permite interactuar de manera rápida, de manera sencilla, de manera segura, con estas soluciones que en el mercado existen, que me permiten de alguna manera mejorar el onboarding de los clientes, me permiten mejorar el servicio que les quiero dar, me permite abrirle opciones posiblemente para temas de cobranza, ¿sí? Me permite abrirle opciones para de alguna manera agilizar su servicio, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a entender la nube, empezarla a dominar y genera un segundo reto que básicamente es el talento. Finalmente también tenemos que tener ese talento que conoce este nuevo concepto, que nos puede ayudar de manera rápida, transitoria y de manera muy rápida movernos a este grado. Y hoy uno de los grandes temas que tenemos las compañías es la adquisición y la retención de este talento que nos va a dar, ¿no? Finalmente también como organizaciones pues estamos regulados, tenemos que cumplir con regulaciones que nos impone finalmente, que van enfocadas en ¿qué? En garantizar el uso correcto de la información de los clientes. Entonces toda esta serie de factores nos ayudan de alguna manera a buscar estos mecanismos ágiles que nos permitan, y nos pasó aquí en Prudential, cuando durante la pandemia, pues fue el momento ideal para quitar el papel, para ya quitarle a nuestra fuerza de ventas el levantar una solicitud de papel, movernos ya a un tema digital, donde ellos pudieran a través, ¿sí?, de los portales, a través de lo que le dábamos, pues básicamente hacer un levantamiento de toda la información que necesitábamos, que fuera una información, un proceso ágil, sencillo, que la experiencia fuera atractiva para el cliente y también para el agente. Y finalmente fue empezar a conectar toda esta capa de sistemas, toda esta capa de nuevas soluciones que nos permitían meter conceptos como firma electrónica, donde ya lo que queríamos hacer era eliminar el papel, pues básicamente el papel existe porque está el tema de la firma. Entonces fue volcarnos en ese sentido para habilitar todo este ecosistema que nos permitiera empezar a interactuar de manera muy sencilla, muy práctica,
con soluciones que nos ofrecen las InsurTechs y soluciones muy interesantes, ¿sí? de rápida integración, donde básicamente nos ayuden a hacer temas de time to market mucho más sencillos para nosotros, ¿sí? y nos permite de alguna manera enfocar a nuestra gente en temas que son prioritarios, en esta modernización, en esta creación de integraciones de ecosistemas y empezar a traer cosas prácticas a la organización de tal manera de dar solución inmediata a las necesidades que traemos todos. Entonces, finalmente sí ha sido una evolución rápida. Yo digo que la pandemia siempre fue ese parteaguas en muchas situaciones, que adelantó muchos planes, que adelantó la cultura de la gente, que adelantó muchas situaciones y a nosotros nos permitió, por lo menos en ese entonces, eliminar al día de hoy todo lo que es el tema de solicitudes de pólizas, ya se hace de forma digital y de ahí hemos aprendido eso, es cómo le hacemos al usuario la vida mucho más sencilla y hay muchas cosas fuera que queremos ir integrando en este tema de crear una cadena de valor. Totalmente. Susana, antes de pasar a la experiencia del cliente, desde la perspectiva de tecnología y de cómo hoy Ulises nos contaba este tema de los legacy systems y de todo lo que tenemos que encontrar para homologar quizá la información, limpiarla y después hacer que funcione para dar una oferta. Hoy, ¿cómo facilitan esa parte, todas las InsurTechs y sobre todo, bueno, IC Technologies que ha tenido experiencia en estos proyectos de transformación? Hola, muchas gracias. Bueno, básicamente nosotros vemos este tipo de proyectos desde 3 puntos de vista. El primero de ellos es la fragmentación de la información y ese es un tema en buena parte cultural. De manera tradicional, las empresas, cada área de la empresa o de las instituciones creen que el área que producen son de ellas. Y eso no es cierto, porque en el momento en el que cada área cree que los datos son de esa área, no los quiere compartir con las siguientes o pone restricciones en la compartición. Y eso va generando silos. De hecho, la transformación digital, un término que tiene más de 10 años en el mercado, básicamente hablaba de eso, de eliminar los silos de información entre las áreas, porque los silos lo único que generan son barreras tecnológicas. Cada área compra su pequeña aplicación de nicho en lugar de pensar en una plataforma empresarial. Cada área tiene sus propias políticas de compliance o de seguridad o de uso de los datos, en lugar de que se piense como algo empresarial precisamente, que nos permita tener una vista 360 grados de nuestros clientes, que en este caso son los asegurados. Tener la vista 360 grados nos va a permitir poder evolucionar los productos a servicios, de tal forma en que hoy yo no compre una póliza como un producto, sino compre un servicio que me acompañe a lo largo de mi vida y que pueda sacarle provecho en esos momentos relevantes, ¿no? Entonces, ese es el primer reto, que es un tema, sí, por supuesto, tecnológico, pero sobre todo cultural. El segundo es la falta de estandarización de las APIs. Y se produce precisamente por tener todo en silos. Si una área tiene una aplicación y la siguiente área tiene otra aplicación y seguramente hacen cosas muy similares o tienen que estar compartiendo datos, se tiene que estar interconectando todo. Y es precisamente por eso que se puede elegir entre una aplicación de nicho o se puede elegir entre una aplicación empresarial, que precisamente es lo que conecta a todas las áreas. Y bueno, evidentemente, dependiendo del tamaño de las empresas, es preferible apuntar por una aplicación empresarial que conecte todo eso. Y bueno, finalmente, la confianza del usuario final o del cliente. ¿Cómo va a estar seguro ese cliente de que sus datos que va a proporcionar van a ser usados de forma correcta? Que no va a ser mal usados, pero sobre todo, ¿qué beneficios le van a dar? Si solamente van a usar los datos para tratar de venderle otra póliza, probablemente no le genere ningún interés. Pero si van a tener los datos para generarle beneficios, para no venderle un producto, sino una experiencia y un servicio que puede explotar en los momentos correctos, seguramente también desde ese punto de vista se verán esos beneficios o cosas positivas, ¿no? Totalmente. Y ahí no nos tenemos que olvidar que tenemos un fin común, que es justo generar esta gran experiencia para el usuario final, para quien
nos cotiza, permite que le emitamos la póliza y al final paga y espera un muy buen servicio, no solamente al momento del siniestro, sino en diferentes etapas del ciclo de vida. Así que me gustaría ir contigo, Ilana, desde la perspectiva de este desarrollo de una propuesta de valor para el cliente final y donde tú te vuelves usuaria, ¿no? Pero también impulsora de aprovechar la data y que esta de verdad genere una experiencia completamente distinta a lo que el usuario está acostumbrado a vivir. ¿Cómo percibes pues esta transformación a través del Open Insurance? Bueno, pues yo creo que lo primero es que podamos enmarcar la visión general de Open Insurance, ¿no? Que lo hemos visto al igual que Open Banking, pues Open Insurance nos apunta hacia un ecosistema mucho más abierto, muchísimo más colaborativo, en donde los datos pues los podamos compartir de una manera siempre segura y con el total consentimiento del cliente. Entonces, acá lo que estamos imaginando desde la visión de producto es un futuro en donde los clientes tengan a los seguros muchísimo más integrados en su vida diaria. Entonces, estamos hablando de que un cliente pueda personalizar sus coberturas de manera dinámica, como por ejemplo que pueda pausar o volver a activar sus protecciones dependiendo de su contexto, de sus actividades. O tal vez esto que ahora mencionaba Susana, ¿no? De recibir beneficios personalizados acorde al estilo de vida, acorde a sus hábitos o tal vez su comportamiento digital. Entonces, creo que aquí lo importante es que siempre lo hagamos con el total consentimiento del cliente y que esto esté, que para que el Open Insurance funcione, la relación entre las empresas y las personas se base en una confianza de los datos que al final el cliente le está, nos está dando a nosotros las compañías o los bancos. Creo que si miramos un poquito hacia el futuro, la oportunidad está en construir un marco común en donde todos los actores del ecosistema que estamos por acá, bancos, aseguradoras, insurtechs, los reguladores también importantísimo, que podamos realmente construir esta visión para que los clientes nos compartan siempre de la manera más segura sus datos. Y ahí lo que tenemos que hacer como industria es esta mezcolanza entre la innovación y la responsabilidad, ¿no? Porque estamos manejando información súper importante de nuestros clientes y para que como industria realmente nos podamos transformar, es siempre con el consentimiento del cliente. Ahí, justo en este punto, es donde creo que surgen los casos más interesantes, ¿no? Acá en Santander ya estamos empezando a probar con modelos contextuales y embebidos, en donde nos acercamos muchísimo más al cliente, poniéndole en plataformas o en transacciones que ya usa en el día a día, la oportunidad contextual en donde ya estamos muchísimo más cerca del cliente y le vendemos seguros con muchísimo menor fricción y también pues son journeys muchísimo más naturales y centrados para el cliente, que creo que es hacia allá donde vamos. Seguramente ustedes nos podrán contar también un poquito más desde sus cachuchas, cómo lo han visto desde el lado de tecnología, porque el reto, como bien lo han mencionado, es en toda esta orquestación y todo el trabajo tecnológico que hay por detrás de conectar a los múltiples sistemas, a las APIs, a las aseguradoras, los bancos, todo este ecosistema y bueno, es ahí en donde tenemos creo que la mayor parte de retos todos nosotros. Totalmente. Dale, Ulises. Mira, y si quieres, ligando aquí en Prudencial hace ya un par de años, empezamos nos metimos al canal de masivos, al canal de Affinity, ¿sí? Y sí, empezamos a ver esa necesidad de empezar a compartir datos, porque finalmente a través de los datos que vamos a identificar qué mejor oferta le podemos hacer al cliente, vamos a hacer el tema de contratación y vamos a mantener una relación con el cliente a través del servicio, ¿no? Aquí en Prudencial hace dos años liberamos ya un producto en el Mercado Libre, o sea, y después otro producto, ¿sí? Hoy, hace este año, liberamos también ya
un tema con Liverpool. Y fue muy interesante ese proceso que tuvimos que vivir donde sí, finalmente somos compañías que nos gusta, y tú bien lo comentas, cuidar mucho la información de los clientes, pero finalmente tenemos que entender cómo vamos a compartir la información mínima necesaria, de tal manera que podamos darle una buena experiencia a la hora que le ofrecemos un servicio. Obviamente está la parte de tecnología que nos va a garantizar que únicamente fluya lo que tiene que fluir, con la seguridad necesaria, ¿sí? Pero es a través de la confianza que se genera con estos partners, donde hablando de manera muy transparente tienes que decir, oye, yo necesito estos datos porque a través de estos datos puedo de alguna manera cotizar a opciones específicas para esa persona y no empezar a hablar de productos muy básicos o muy genéricos donde finalmente la persona no le va a hacer ningún sentido, ¿no? Y a veces buscar la oportunidad dentro de la navegación del usuario en qué momento tienes que ofrecerle ese producto, ¿no? Entonces, ahí empezamos de alguna manera con estas compañías y fue muy interesante cómo esto fue, no tuvimos que platicarlo, sino inmediatamente empezamos a entender que el intercambiar información es básica, es importante. Recomendación, nunca pidas un dato que no es necesario, o sea, aunque todo el mundo a veces quiere ciertos datos, si no es necesario no lo pidas, pero aparte en tu proceso, cada quien en tu proceso tienes que pedir datos que complementen, ¿sí?, lo que tú necesitas para poder hacer una suscripción de manera rápida, para hacer una emisión y cumplir también con lineamientos que te establece la autoridad de qué tienes que poner en un certificado, que tienes que poner una póliza. Entonces, fue muy interesante en este tiempo cómo las compañías que se están subiendo a este nuevo proceso de ofrecerle productos a través de sinergias con aseguradoras, pues están entendiendo que el compartir esta información es básica, que complementar la información del cliente es importante, que sin esta información generar esas experiencias de manera óptima es complicado. Y lo que buscamos a través de estas fusiones es hacerle llegar a esa familia mexicana pues un producto que les pueda dar la tranquilidad y buscar que la conversión sea correcta. Entonces, también se tienen esos modelos que nos permiten aún estar evaluando qué está pasando con la oferta, porque hay muchos hits, porque hay poca compresión, porque hay mucha conversión, entender comportamientos durante, posterior, modificar el producto. Entonces, básicamente esto lo hacemos a través de compartir información, por un lado en línea, pero posteriormente en esas reuniones que tienes con tu partner para evaluar cuál va siendo el comportamiento de ese producto. Entonces, aparte de la tecnología que te permite fluir información, también se abre este canal de compartir con tu cliente análisis de datos que le permiten conocer mejor al cliente y finalmente esto hace que puedas ser mucho más afín en el proceso, mucho más afín en la oferta y finalmente, lo más importante, que en una póliza que es cuando la usas. Si cuando viene el momento de la verdad, que es el siniestro, le puedas dar un servicio correcto, ¿no? Totalmente. Gracias, Ulises. Y desde la mañana hemos venido hablando de este concepto de confianza en el sector asegurador, ¿no? Bien lo decía el presidente de la AMIS, siempre estamos luchando por tener esta confianza en el sector, por decir, pagamos los siniestros, estamos en el momento de la verdad. Y eso implica que desde el momento en que pedimos datos para la cotización o cuando nos acercamos a dar una propuesta en el punto contextual que nos platicaba Silana, pues tenemos que cuidar que el desafío de entregar una propuesta cuide temas de ética, temas de compliance y todos los temas regulatorios que sabemos que tenemos que cumplir. Desde esa perspectiva, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha estado trabajando en ciertas propuestas regulatorias para el tema de la estandarización de las APIs, ¿no? Qué datos y cómo deben de compartirse esos datos. Entonces, en el día a día, con las transformaciones y los proyectos que han llevado a cabo, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos que en este marco regulatorio cambie para que esta facilidad y agilidad con la que podamos compartir datos, aprovecharlos y cuidar que el cliente tenga el control real de la data que comparte sea pues una realidad para nuestro proceso y nuestro sector? ¿Qué opinan alrededor de esto? A ver, yo viniendo un poquito más del área financiera, que es donde más he podido tener experiencia, lo que yo diría, y creo que del lado de Prudencia lo están haciendo bastante bien, es
no hay que esperarse a que suceda por el lado regulatorio para comenzar a hacer los primeros pininos de todo ese tema de Open Insurance. Porque es sabido que al final los temas regulatorios pueden o no suceder, primero que nada, y si suceden pueden tomar mucho tiempo, ¿no? Primero salen la ley y luego tienen que salir las secundarias, y en el caso, por ejemplo, de financieras, pues eso hasta la fecha no ha sucedido, lo cual no ha impedido que ya existan muchos esfuerzos de diferentes entidades, tanto bancos como fintech, en empezar a ver de dónde se puede sacar esa información, de cómo puedo conocer mejor al cliente, cómo puedo saber sus hábitos de consumo, cómo puedo saber, bueno, utilizar cosas tan sencillas como la geolocalización. Y la verdad lo que yo creo es que lo que nos va a hacer avanzar en la confianza del cliente, que es lo que hablabas primero, tiene mucho que ver en empezar a generar resultados, en empezar a generar cosas que le digan al cliente, primero que nada, que le generen confianza de, esta persona sí sabe quién soy, pero porque yo le di la manera de entrada para conocer quién soy. Pero a partir de sabe quién soy, está generando valor para mí. Es decir, cuando le estoy ofreciendo un producto, no nada más estoy decidiendo si le voy a dar un seguro o no le voy a dar un seguro, sino que con toda la información que estoy obteniendo de sus diferentes hábitos, puedo ofrecerle realmente algo personalizado que al cliente le diga, ay, mira, esta aseguradora realmente me entiende. Que podríamos tener, por ejemplo, coberturas que sean dinámicas, hasta un microcrédito realmente especializado en la necesidad de ese cliente a partir de que realmente lo conoces. Y cuando le empiezas a ofrecer ese tipo de cosas al cliente, es entonces cuando el cliente también se interesa en, ok, quiero compartir más información si vas a hacer las cosas más a mi manera. Cuando el cliente realmente dice, me encanta lo que están haciendo en esta aseguradora, más confianza tienen. O sea, cuando ven realmente se genera ese valor a partir de todo lo que yo doy, entonces el cliente va a tener esa confianza y no hay necesidad, porque ciertas leyes ya existen actualmente al respecto, no hay necesidad de esperar a que salga la regulación al respecto. Al final, los datos del cliente, y esa ley ya existe, son del cliente. No son ni de la aseguradora, ni de los bancos, ni de las fintechs, son del cliente. Entonces, ellos tienen el poder de decidir qué hacer con ello. Pero tú como aseguradora le tienes que dar esa posibilidad de usar esos datos, ¿no? Porque pues, los puede tener otra aseguradora, pero si no existe esa interconexión, pues no va a pasar nada con eso. Complementando esa idea, creo que tenemos que plantearnos que el compliance no compite contra la innovación. No es uno u otro. De hecho, hay toda una disciplina que se llama Security and Privacy by Design, que lo que te dice es, comienza innovando pensando en el compliance. No detengas toda tu innovación porque hay algo que hacer compliance, que es completamente opuesto. Y eso es algo que nosotros vemos muy continuamente, una negativa a incorporar tecnología cualquiera, porque compliance dice que no. Porque teóricamente hay una ley o una normativa o algo que dice que no. Y con esa idea en mente, el simplemente no, nunca va a haber innovación. Son ideas completamente opuestas. Entonces, creo que uno de los paradigmas que hace rato también mencionaba que son culturales es dejar esas negativas inmediatas para moverse a innovar con compliance incorporado. Hacer los diseños de soluciones con el compliance incorporado desde el principio ahorra muchísimos dolores de cabeza, permite que se innove, pero al mismo tiempo se asegure que se está cumpliendo con toda la normativa. Y no lo sé, tal vez lo veo desde un punto de vista de usuario, pero por ejemplo, los seguros contextuales, tú estás comprando probablemente un servicio distinto y en ese momento te dice, ¿quieres asegurar tu viaje, tu paquete que se va a transportar, tu compra, lo que sea? Y en ese momento en realidad no estás viendo marcas. No importa si es la marca más grande de aseguradoras o la más chiquita, tú estás viendo que en ese momento tú necesitas enviar por Uber tu compu que se te olvidó y necesitas que alguien te lo asegure y lo compras. ¿Por qué? Porque el artículo lo vale. Entonces, el intercambio de datos en ese sentido es fundamental, pero nunca se va a dar si siempre hay una negativa de innovación
por la idea de que se tiene que hacer compliance. Me encantó lo que dijiste, perdóname, Ilana, ahora te doy el micrófono, pero me encantó lo que decías desde tu participación anterior en términos de una de las cosas más retadoras es este trabajo en silos, ¿no? Y esta poca colaboración que puede verse en empresas o muy grandes o muy chiquitas, pero que de repente tienen un pedacito del proceso, aunque el cliente, pues al final es de la compañía y de la experiencia. Entonces, antes de darte el micrófono, Ilana, me parece que ese es un punto que tenemos que traer para cambiar la forma en que gestionamos los proyectos y no es una responsabilidad ni de uno ni de otro, sino como tal de una perspectiva y una visión general de la empresa. Dale, Ilana. Justamente, y es que ahí creo que también parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como empresas es todo el tema de la agilidad, ¿no? De también nosotros estar agilizando nuestras interacciones, tanto como con nuestras áreas de control, llámese riesgos, cumplimiento jurídico y demás, y también pedirle feedback al usuario de manera constante, que es algo que empresas muy establecidas y normalmente tradicionales no estamos tan acostumbradas a hacerlo. Pero hay un cambio importante que tenemos que hacer para que se logre el Open Insurance, es pues el tema de la agilidad, ¿no? Tanto en feedback como en la empresa. Perfecto, muy bien. Siguiendo con esta conversación, hablábamos cuando preparábamos el panel de qué cosas a futuro, ¿no?, están en nuestro pipeline o qué cosas queremos ver en los siguientes 3 años asociados justo a esto, ¿no? A que el contexto nos ayude a atraer a clientes que a lo mejor hoy no tienen un producto de seguro, ¿no? O a clientes que hoy estén más incentivados en entregar información porque ven un valor real en la gestión y en el servicio que estamos entregando. Entonces, un poco hacia el cierre de este panel, me encantaría que cada uno de ustedes nos pudiera dar esta perspectiva de en 5 años qué va a ser diferente a lo que hoy estamos viendo en esta gestión o qué aspiraciones tenemos para ello. Ulises, ¿cómo ves si empezamos contigo? Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial va a revolucionar muchas cosas. La manera como hoy hacemos productos, la manera como damos servicios. Me queda claro que usando la inteligencia artificial de manera correcta vamos a poder identificar momentos claves donde podemos ofrecer otro tipo de seguros que hoy no ofrecemos, seguros que puedas de alguna manera contratar por eventos, por minutos, por segundos, por algo que te pasó en ese instante. Yo creo que por ahí va la inteligencia artificial, nos va a ayudar mucho en ese aspecto, a movernos, a ser mucho más puntual. Sí viene un cambio importante en la manera como también se van a ofrecer estos productos, no solo cómo se generan, sino cómo se van a ofrecer. La interconectividad que vamos a tener, pues va a permitir saber todo de todos, honestamente, ¿sí? Hoy lo vemos como ya el CURP, cada vez queremos que tenga más datos biométricos. Entonces, finalmente la información está ahí, la información la podemos usar, podemos empezar a integrar más ecosistemas, más participantes de ecosistemas que tenemos y nos va a permitir posiblemente saber información que hoy no tenemos. Aquel día estaba hablando con gente de la banca y me decía de eso, ¿no? O sea, finalmente la gente de la banca tiene una información muy interesante ahí de tus hábitos, de qué está pasando, de qué está ocurriendo, ¿sí? Que ya lo están ligando con información estructurada y no estructurada, que te va a permitir que el día de mañana, si tienes un incidente, ¿sí? Si de repente acabas de chocar, ¿sí? Acabas de tener un incidente y vas al cajero, desde ahí te va a poder ofrecer un servicio para resolver lo que te está pasando en ese momento. O sea, ya no tienes tú que pensar, ¿sí? Lo compro, no lo compro, no. Alguien va a venir y te va a decir, usted acaba de chocar, no se puede mover, no se preocupe, ¿sí? Ahí va un auto por usted para que esté ahí, le ayude a hacer lo que tenga que cambiar, que tenga que ajustar. Yo creo que interactuar, ¿sí? Tener más información de cada uno de ustedes, poderla cruzar. El tema de analítica se va a convertir en algo mucho más vital en nuestras organizaciones, ¿sí? A veces ese concepto de que tenemos que ser más
enfocado al dato, pues yo diría básicamente tenemos que ser más enfocados a construir estos ecosistemas, con lo que estamos hablando hoy, que me permita tener información más de los clientes, información de sus hábitos, pero para una aplicación inmediata. Entonces, conjugando esto con la inteligencia artificial, vienen muchos cambios en la manera como hoy, y lo veíamos aquí en la gráfica, ¿no? Muchas de las personas que hoy están buscando seguros son jóvenes de 18 a, somos los jóvenes de 18, ¿sí?, a 30 años, donde finalmente son gentes que traen, amanecen en la mañana con el teléfono en la mano. Si así le pasa a mi hijo, él amanece con el teléfono en la mano. A veces cuando le digo lleva tus platos a la cocina, no suelta el teléfono, aunque se dé 5 vueltas, pero así lo hace. Entonces están viviendo y si logramos, ¿sí?, aterrizar y juntar datos, productos y cumplir esas experiencias, y la inteligencia artificial te lo va a aprender a hacer, vamos a transformar muchos temas que hoy están pasando. Gracias, Ulises. Susana. Bueno, yo lo que veo a futuro, o a lo mejor lo que quiero ver a futuro, un poco soñar, es, hablando del Open Insurance, algo muy relacionado con lo que hablaba Ilana y lo decía muchas veces, del consentimiento, ¿no? Y la verdad es que, y lo veo en el futuro porque creo que las piezas se empiezan a juntar para que suceda, y tiene que ver con una identidad digital que ya existe actualmente, es decir, todos tenemos una identidad digital, pero una identidad digital que realmente esté probada y conjuntada a partir de elementos como puede ser la biometría. Ahorita hablabas del tema del cubo biométrico, que es una iniciativa que trae el gobierno actual, que esperemos que se lleve a bien y que realmente se pueda ejecutar. Es un trabajo titánico, pero a mí lo que me gustaría es que cuando estemos hablando de Open Insurance y Open Finance y Open Data, en todo momento existiera esta facilidad para realizar el consentimiento del cliente de una manera muy natural. Hoy, por ejemplo, vemos en todos lados que cuando queremos compartir información con cierta aplicación, lo hacemos a lo mejor con Google, ¿no? Yo normalmente utilizo mi cuenta de Google para compartir mi información con otros datos. Es algo que es muy sencillo, es algo que es muy transparente, pero aparte tiene algo que me encanta y que también lo mencionaba un poco Ulises hace rato, que tiene que ver con, oye, ¿qué información vas a dar y si realmente le sirve a quien se la vas a compartir o no? Porque normalmente cuando pedimos un crédito o pedimos un seguro, nos piden todo el universo de datos que existe en nuestra vida, hasta algunos todavía hasta acta de nacimiento te piden, y que dices, oye, eso definitivamente no está cuidando mi privacidad. En cambio, cuando lo puedes hacer con tecnología, como lo haces con Google, te dice, oye, lo que vas a compartir con esta entidad o con esta aplicación son este dato y este dato. ¿Estás de acuerdo? Desgraciadamente, normalmente digo sí, vámonos. Pero ya es algo mucho más consciente y no son unos términos y condiciones gigantescos que nadie lee, sino realmente es un listado muy corto de esto es lo que vas a compartir. ¿Estás seguro? Ya si no lo leíste, ahora sí es tu culpa. La verdad, para los que no leen términos y condiciones, les digo, no es tu culpa, es demasiada información, es difícil que lo leas, pero lo que yo veo y a lo que a mí me gustaría es que llegáramos a un consentimiento del cliente realmente probado, probablemente a través de biométricos o de este tipo de iniciativas, pero que además te permite realmente compartir lo que sí quieres compartir con la entidad y no todo el mundo de información que tenemos todos. Gracias, Roberto. Susana. Bueno, yo me inclinaría por lo que les comentaba, la parte cultural, que realmente pudiéramos trabajar de forma interna las instituciones como uno y no como múltiples hilos. Eso es lo que genera y lo que podría generar, por ejemplo, con la incorporación de inteligencia artificial, es que realmente hubiera una explotación correcta de la información. De otra forma, hoy, mañana o en el futuro, si la información está sesgada, si la información está cortada, si la información está particionada en silos, el resultado va a ser eso, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, garbage in, garbage out. Y por lo tanto, si está sesgada, el resultado será malo. También es cierto que todo este tipo de tecnologías se requiere una incorporación ética de su uso.
no se les puede dar rienda suelta, simplemente se tiene que poner bajo unos boundaries que permita que tomen cierto tipo de decisiones o propongan cierto tipo de sugerencias para que un humano pueda ser el que tome las decisiones finales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de datos y de datos muy sensibles, me imagino en los seguros de salud, bueno, ahí hay datos sumamente sensibles que podrían ser mal usados y que con un mal entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial, pues podrían también causar un problema mayor, ¿no? Entonces, esos serían como mis dos deseos, ¿no? No trabajar en silos y que seamos conscientes de que la respuesta a muchas cosas sí es la inteligencia artificial, pero ella debe de aprender de cosas que están depuradas, limpias y correctas y que necesita un boundary ético, ¿no? Total. Gracias, Susana. Yo igual creo que hemos hecho mucho trabajo y seguiremos haciendo mucho trabajo estos años para modernizar todos los sistemas que traemos en el banco, en la aseguradora, para hacer conexiones entre datos y poder hacer estos cruces que ahora comentaba Ulises. Creo que con la mirada en el futuro, lo que soñaría que tuviéramos en la industria es ya empezar a ver estos beneficios reales, ¿no? Que el cliente pueda decir, ¿sabes qué? Mira, ya me dieron mi primer recompensa por tener mi seguro y se está alineando a lo que yo realmente necesito. Entonces, que todo esto también, ya lo mencionaba un poquito antes, pero que el cliente siempre tenga control de la información. Es súper sensible, entonces que de la misma manera que pueda ajustar sus coberturas de manera dinámica o modular, pueda ajustar también los datos que les estamos compartiendo. Gracias, Ileana, y gracias a los 4 por compartir esta perspectiva. Creo que nos quedamos con 4 mensajes súper interesantes en términos de un cambio cultural real para aprovechar mejor la data y que esa permita esta mejor experiencia para los clientes finales, una innovación con compliance que nos permita equilibrar entre entregar valor, pero también cumplir con toda la privacidad y la ética que el cliente espera y seguir colaborando entre empresas, aseguradoras, tecnología, bancas y diferentes habilitadores del ecosistema para hacer del sector mucho más fuerte a través de toda la información que podemos traer transformada en experiencia. Les agradezco muchísimo su tiempo y todas sus aportaciones. Gracias.